como lo comentábamos más temprano, Óscar Iván Zuluaga se lanzó oficialmente a la piscina de la candidatura presidencial. Se puso la pantaloneta en el Congreso de la Andi y al agua. Doctor Óscar Iván Zuluaga, muy buenos días. Gustavo, buenos días. Un saludo para usted, todo su equipo de trabajo, para la audiencia de Caracol. Uno no se lanza a una precandidatura del Centro Democrático sin tener la bendición de Álvaro Uribe, que ha hablado muy positivamente de usted, pero también lo ha hecho de otros aspirantes al cargo, como la doctora Cabal, como la doctora Paloma Valencia, Edward, bueno, una cantidad. ¿La tiene usted por sobre todos ellos? A ver, Gustavo, pues primero yo soy fundador del partido y yo tengo una larga carrera ya política, son cerca de 30 años, y he llegado a esa conclusión de que voy a buscar la presidencia de Colombia y lo haré en primer lugar desde mi partido. Me parece que lo que yo represento es una opción que tendrá que considerar el partido. Por supuesto, mi interés es concentrarme en la solución de los problemas del país tan serios, en materia de empleo, de pobreza, de seguridad. Veíamos a ver cómo asesinaban un policía por parte de organizaciones de delincuentes. Y yo creo que eso tiene que ser la sustancia de lo que nosotros queremos hacer. El partido tomará sus decisiones y bueno, yo estoy sometido a ello, pero mi propósito es trabajar para aportar soluciones a los problemas del país. Doctor Óscar Iván, ¿es cierto que usted se comunicó con todos los precandidatos del Centro Democrático y les pidió que se hicieran a un lado para que usted fuera el candidato, o eso es una mentira? No, no es cierto. Mis declaraciones públicas son estas. Esta es la primera declaración que yo hago, Gustavo, después de ayer haber presentado mi propuesta en la Andi. Luego yo pues en esas cosas de mecánica no me detengo, porque a mí lo que me preocupan son estos problemas, ese tema del desempleo de los jóvenes, el problema de las mujeres que tienen tantas dificultades para que sus hijos puedan ser atendidos en su primera infancia, por ejemplo. Temas de esos son mi única preocupación. Realmente esos temas de mecánica no creo que se deben resolver, pero aquí lo importante en un momento tan delicado es darle soluciones a los problemas del país. Pero doctor Óscar Iván, que perdóname, le insisto, pero es que me parece que esa pregunta que le hace Gustavo tiene que ver con unas declaraciones que ha dado en los últimos días Eduardo Rodríguez, congresista de su partido. Él no dice exactamente que usted le dijo que se hiciera a un lado, pero sí que hay personas del Centro Democrático que quieren aspirar también y que no entienden por qué pues no hay un proceso democrático para elegir ese candidato. ¿Finalmente usted ya es el único candidato o qué? No, el partido no ha tomado decisión, Espinosa, el partido tendrá que tomarlas. Yo lo que le digo es que yo no me detengo en eso. Mi preocupación es el terreno de las propuestas, de estudiar los problemas, de estar hablando soluciones, y el partido tomará sus decisiones. Yo respeto a todo el que en el partido quiera aspirar y me parece bien tener opciones, tener alternativas. Es la naturaleza de un partido que quiere tener la mejor decisión, pero mi problema está enfocado no en quién está de precandidato, si es el uno o el otro. Creo que cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades en ese sentido. Mi tema es el empleo, el tema de la educación, el tema de la salud, esta pandemia, y yo aspiro a concentrarme a trabajar en la solución de esos problemas, a llamar e invitar a los colombianos a unirnos alrededor de esas soluciones, y el partido tendrá que tomar las decisiones que le corresponden. Doctor Zuluaga, quisiera preguntarle por lo que se viene ahora. Usted ha visto el tono que ha tomado la campaña, lo que está pasando en redes sociales, las acusaciones que se hacen. ¿No teme que vuelva a salir a flote el tema del hacker, el tema de su hijo? Pues los procesos judiciales ya se cerraron por parte de la Fiscalía, pero usted sabe cómo son las campañas. Seguramente, pero pues ese no es mi talante. Ahí hay respuestas, ya hay actuaciones judiciales, yo no me detengo en eso, yo no soy un hombre que estimule odios, ni me detengo en ese tipo de señalamientos. Mi campaña es con altura, con respeto, constructiva, pensando en problemas. A mí lo que me desvela es el tema de la educación. Ayer decía en la Andi que yo quiero ser presidente para generar 2 millones de empleos dignos y bien remunerados. Esa es mi preocupación. La política pues a veces tiene esos desgastes, pero yo no me detengo en esas discusiones. Yo voy adelante, miro
es cómo vamos a pensar en el país, cuál es esa visión, cómo vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos, cómo vamos a poder construir un Estado austero, que nuevamente sea un ejemplo para los ciudadanos. Ayer hacía esa propuesta en la ANDI. ¿Cómo podemos impulsar un proceso en 4 años que con los ahorros que tengamos en un ejercicio de austeridad y acabar con tanta burocracia, podamos desmontar el 4 por 1000? Eso es lo que los ciudadanos están esperando que le digan sus dirigentes, no detenernos en peleas que no hacen y no tienen ningún sentido. Yo creo que la sociedad colombiana está cansada de esas peleas. La política hay que recuperarla y eso solo se hace en el terreno de las ideas y las propuestas. Doctor Zuluaga, buenos días. En esta campaña hay muchos candidatos y candidatas presidenciales, ya se cuentan más de 30. ¿Cuál sería su marca distintiva, lo que piense que usted le puede aportar al país que eventualmente no tenga ninguno o ninguna de los otros? Bueno, lo primero, Hernando, yo tengo ya una trayectoria importante, tengo una carrera política que la he hecho con esfuerzo y trabajo. Recordemos que yo me inicié como concejal y alcalde de mi pueblo, Pensilvania, Caldas. He tenido la oportunidad de asumir responsabilidades como senador, fui ministro de Hacienda, fui candidato presidencial, derroté al candidato presidente en primera vuelta y logré 7 millones de votos. O sea, el país conoce mi trayectoria. Y hoy, durante estos últimos años que estuve distanciado de la política, me dediqué a escuchar y a dialogar con muchos sectores, empresarios, jóvenes, universitarios, líderes sociales, emprendedores. Y ayer le hacía varias propuestas al país en la asamblea de la ANDI, fruto de ese trabajo. Y decía algo que era el punto de partida. Necesitamos recuperar la confianza y el bienestar para la sociedad. Y eso solo se puede hacer pues con unas políticas claramente orientadas, dirigidas, que permitan reconocer realidades que tiene el país. Por ejemplo, hoy el 42% de los hogares en Colombia son mujeres jefes, cabeza de hogar. Esa es una situación que nos debe llamar a la reflexión, porque significa un cambio drástico en la estructura social de la sociedad colombiana. Los jóvenes, el 34% del censo electoral hoy son jóvenes entre 18 y 34 años. Y lo triste de esto es que las mujeres y los jóvenes son los que más sufren. Las mayores tasas de desempleo, el mayor nivel de pobreza, la falta de oportunidades de educación de calidad. Yo quiero enfocarme en eso, porque en la medida que logremos dar respuesta a esos temas, vamos a poder recuperar esa confianza, ese nivel de bienestar que permita que los colombianos nos sintamos mejor, que nos podamos unir, que se puedan superar muchas de esas desigualdades, que podamos acabar ese fantasma de la pobreza extrema que es inaceptable para una sociedad como Colombia. Y ese talante es el que yo quiero reflejar en esa construcción de propuestas alrededor de esos temas concretos. Ayer tuve la oportunidad de hacer algunos en la ANDI. Es un reto superior, por ejemplo, y yo lo estoy diciendo desde ya, 2 millones de empleos dignos, bien remunerados. Ese es un reto impresionante para el país. Si nos ponemos a trabajar en esa perspectiva, vamos a lograr cosas importantes. Estamos hablando para los oyentes que llegan a la sintonía de 6 a.m. a las 8:14 con Óscar Iván Zuluaga, primeras declaraciones después de la presentación oficial de su campaña. Pues fíjese que estaba aquí muy atentamente oyéndolo y me escribe un oyente, Juan Pablo, me dice lo siguiente: pero si está tan sintonizado con lo que los jóvenes necesitamos y queremos, ¿por qué se opone al aborto? ¿Por qué se opone a la eutanasia? ¿Por qué se opone a la legalización de la marihuana? ¿Por qué se opone a tantas cosas que a los jóvenes les gustan? ¿Y por qué no dice nada de lo taurino? Bueno, lo primero es que uno no hace sus convicciones no son por moda. No es que como está de moda decir que un grupo importante esté de acuerdo con el aborto, entonces uno tiene que seguir. Yo creo que el ejercicio es uno respetar lo que piensan otros, pero también decir lo que uno cree fruto de sus convicciones. Yo defiendo la vida por convicción. Y esa es una posición clara que no es que uno la cambie para adaptarse a la moda o eso. Y yo no creo eso. Hay valores esenciales que uno defiende: la transparencia, la honradez, el respeto. Eso no es de moda, eso es de convicciones. Yo creo que el espíritu de los jóvenes tampoco puede ser el único que diga cuáles son los valores que necesita una sociedad. Una sociedad tiene que resolverlos de manera democrática, hay canales de expresión, hay decisiones, y en eso consiste este juego de las discusiones públicas y políticas. Pero claramente lo más importante que tiene que tener un gobernante
es carácter, pero tiene que tener convicciones. Y por eso es tan importante que en los debates los ciudadanos sepan cuál es ese carácter y esas convicciones y toman libremente sus decisiones donde se sienten mejor, y en eso consiste el ejercicio democrático. Doctor Zuluaga, fíjese que lo escucho hablando y pareciera que usted estuviera en la oposición, porque usted dice, yo quiero ser un candidato para devolverle al país empleos dignos, combatir la pobreza, ir contra la desigualdad, un montón de cosas que uno dice, caramba, pero es que ese señor no es del partido que está gobernando en este momento. ¿Esa es, digamos, su opinión sobre el gobierno actual? No, yo no lo digo porque digamos, esté desconociendo las cosas del gobierno, sino que los problemas están ahí. ¿Qué hacemos después de una pandemia si tenemos todavía frente a lo que traíamos antes de la pandemia 1,5 millones de personas que perdieron su empleo producto de la pandemia? Eso no es culpa del gobierno, no puede decir que es que la pandemia se la inventó el gobierno. Es un fenómeno que no se había visto en los últimos 100 años. Entonces, los problemas están ahí. Lo que uno puede es ignorarlos. En el debate público lo que uno tiene que estar es sintonizado con los problemas para resolverlos y darle respuestas. Ese es el problema real. Si no hay empleo, no hay ingresos, aumenta la pobreza, aumenta la desnutrición. Ante eso tenemos que reaccionar. Y por eso mi propuesta es ambiciosa y mi mirada es hacia futuro. Mi mirada es qué vamos a hacer para poder ganar la presidencia en el 22. Y yo le estoy proponiendo a los colombianos eso y otros programas. Luego eso es fruto de lo que hoy tenemos que reconocer como realidad, pero es una mirada hacia adelante. El gobierno ha hecho cosas importantes que yo comparto, hay otras en las que no estoy de acuerdo, y hay que reconocer que en cada momento las discusiones serán qué cosas nuevas hay que hacer. Pero para mí lo fundamental es dar respuestas a los problemas que hoy sienten los colombianos, y están ahí. Y es la única forma uno estar sintonizado con los problemas. Cuando uno se sintoniza con el problema y aporta soluciones y propuestas, se sintoniza porque interpreta lo que está viviendo el ciudadano y a pie en el día a día. Doctor Zuluaga, quería preguntarle por algo que es una amenaza y es real. Lo ha dicho aquí Gustavo Gómez, comentado sobre las evidencias que tendría la policía de posible injerencia extranjera en las elecciones por debajo de la mesa, pero también quisiera preguntarle sobre en esta campaña si usted va a decidir tener solo asesores nacionales o asesores extranjeros. Vimos lo que pasó con Duda Mendoza y la verdad es que siempre queda como ese sinsabor de tener a las personas de afuera metidos en la campaña colombiana. También JJ Rendón y muchos otros asesores de campaña política. Sí, bueno, los asesores son un campo profesional, y en esos asesores pues hay de diferentes nacionalidades. Eso no puede excluir, o sea, las campañas tienen que buscar personas que mejor interpreten sus propuestas y cómo llevarlas para que puedan ser exitosas. Ahora, lo importante es que son personas que son reconocidas, son personas que claramente se puede investigar cuáles son sus orígenes y demás. Aquí no hay nada contrario en ese sentido, pero eso es una decisión operativa de una campaña. Y lo importante es qué es lo que está pensando el candidato, cuál es esa convicción que tiene sobre la forma de poderse comunicar con los ciudadanos, de poder interpretar a las comunidades, de poder conformar sus equipos de trabajo. Y eso es lo que al final pues es lo que determina las posibilidades para que una campaña pueda ser exitosa. Y hay asesores que tienen experiencias internacionales muy valiosas, que también aportan mucho una mirada también más objetiva, más amplia. Luego, en ese sentido, desde que las cosas sean con toda la normativa, con toda la transparencia, pues no es un obstáculo para poder decidir qué persona lo puede acompañar a uno. Oiga, doctor Oscar Iván, ¿quién podría ser su fórmula vicepresidencial? Pues Gustavo, es muy temprano y yo creo que lo que hay que tratar de armar es una coalición política para poder hacerle una propuesta a estos problemas del país. Una coalición alrededor de los problemas del empleo, de la educación, de la salud, de la vivienda. Y que esa coalición escoja el mejor candidato fruto de ese proceso. Y en su momento pues esos temas irán fluyendo, pero esto apenas empieza. Imagínense, yo apenas tengo que iniciar un proceso al interior del partido. Luego esos son temas que todavía son
muy distantes para definir con tanta anticipación. Doctor Oscar Iván, pues muchísimas gracias. Comienza una carrera importante que es de largo aliento y estaremos hablando con todos los precandidatos aquí en 6 AM. Lo volveremos a tener muy pronto, eso espero, en beneficio del país, que tiene que oír a través de los medios de comunicación, por supuesto, las propuestas de todos los que aspiran a ser presidentes de la República, hombres y mujeres, todos con muy buenas capacidades. La gente tendrá que oírlos en los medios, como digo, y tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias y le deseo lo mejor. Gracias, Gustavo, y aprovecho para enviar un saludo de pésame a la familia del policía que murió ayer en esa jornada violenta en la ciudad de Bogotá y que nos debe llamar a la reflexión. Hay que proteger la vida de todos, y la de un policía como la de cualquier otro colombiano nos tiene que doler a todos, y eso me compromete a seguir en esta lucha política.